por la bendición que tú nos das de estar aquí para recibir la palabra de Dios. Y pedimos, oh Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento en el compartir la palabra. Ahora ore por la persona que está a su lado también. Bendiga a su hermano. Dice la palabra que oremos unos por otros para que seamos sanados. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque usted escucha la oración de este lugar. Lo que más tiene que haber en una iglesia es oración. De acuerdo, lo que más tiene que haber en una iglesia es oración. Orar por todo. Orar por todo. Antes, en el momento y después de cualquier situación, actividad, proceso, todo hay que orar. Todo tiene que ser empapado de oración. Recuérdalo bien. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Y aquí estamos, Señor, para recibir tu palabra, Señor, esta mañana, pidiendo que el Espíritu Santo de Dios, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, nos dé revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor, y que podamos crecer, madurar, ser más fuertes y amarte más y servirte con pasión, Señor, y apartarnos de todo aquello que nos aleja de ti, Señor. Te lo pedimos, Dios, queremos acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y le damos la bienvenida, Señor. Siempre decimos, el Espíritu Santo mora en mí. Pero cuando decimos bienvenido Espíritu Santo, lo que queremos decirles a esta forma o a este momento que tenemos dentro del programa, que es la predicación, Señor, ¿qué haríamos nosotros? Si dice tu palabra, que no es con ejército, no es con espada, sino con el Espíritu. Amén. Entonces aquí estamos para depender del Espíritu Santo de Dios. Y te damos gracias porque ellos se van para la casa después del culto, pero Señor, vamos a librar batallas toda la semana contra el diablo, contra el mundo, contra las tentaciones que tenemos en la carne. Y Señor, solo usted nos puede hacer fuertes, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, Dios les bendiga. Orar es como respirar. Amén. Orar es como que a un pastor le preguntaron, al hermano Charles Spurgeon le preguntaron que qué era más importante, leer la Biblia o orar. ¿Qué es más importante, leer la Biblia o orar? Le dijeron. Y él dijo, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? Entonces, ¿qué tiene que decir usted? Las dos, ¿verdad que sí? Bueno, las dos. Gloria a Dios. Dice, hoy la predicación se llama como tomamos la cena del Señor. Muchas veces hemos tomado la cena del Señor y yo no les he explicado el sentido de tomar la cena del Señor. Como pastor tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque ustedes son adoctrinados, son enseñados, amén, porque el pastor tiene que dar a las ovejas el pasto verde, gloria a Dios, buena comida, buen alimento, sustento. Y hoy, como tuvimos la cena del Señor, vamos a entender que Cristo es nuestra Pascua. Digan conmigo, Cristo es nuestra Pascua. ¿De dónde sale esto? Está en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Por favor, búsquelo, 1 Corintios 5, 7. Si yo lo tengo en otra versión, bueno, va a poner atención a la versión que yo tenga, está bien, aunque me parece que es la misma. Dice, porque nuestra Pascua, estoy leyendo no todo el versículo, solo estoy leyendo una parte del versículo. Dice así, vamos a repetirla conmigo mejor. Porque nuestra Pascua, que es Cristo. Otra vez, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Otra vez, porque nuestra Pascua, se lo puede aprender de memoria, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria a Dios. Acabamos de tomar la cena del Señor. Amén. Sea que usted sepa poco o mucho lo que significa la cena del Señor, lo que implica la cena del Señor, usted lo está haciendo como un acto de obediencia, ¿verdad que sí? Usted pasa a tomar la cena del Señor como un acto de obediencia. Sepa que usted tenga mucho conocimiento de lo que significa, de lo que implica o no. Como suele suceder muchas veces, hermanos, en algunas cosas que hacemos los cristianos evangélicos, tradiciones que tenemos nosotros los cristianos, muchas veces, hermanos, hacemos las cosas sin saber
el sentido de por qué las hacemos. En otras palabras, a veces hacemos cosas, pero como que las hacemos por tradición. ¿Por qué usted presenta al Señor los niños? ¿Por qué lo presenta? Muchos entienden de por qué lo hacemos. Otros, hermanos, lo hacen por mera tradición, formalismo. ¿De acuerdo? Y a veces cuando estamos hablando de lo que es la cena del Señor, estamos pensando muchas veces que la gente no entiende de qué lo que se está haciendo, ¿verdad? Pero quiero que hoy ustedes entiendan, tanto a nivel de iglesia, de comunidad, como también a nivel personal, comprender, por favor, y sentir. No solamente es comprender, sino sentirlo, amén, lo que implica, amén, este ritual de la cena del Señor, amén. Ustedes saben que la palabra se encuentra en San Mateo 26, 28 y 29, donde el Señor Jesús establece a ese grupo de discípulos, judíos, israelitas, que ya celebraban la Pascua de por sí, pero ellos, esta semana de la pasión, nosotros sabemos que el Señor dijo así: porque esto, estaba con el vino él en la mano, estaba con el vino, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Cuando el Señor Jesús estaba diciendo eso, y estaban en el aposento alto y estaban celebrando la Pascua, ¿entienden? La Pascua, lo que hacen los judíos. Ahorita les voy a explicar lo que hacen los judíos. El Señor agarró el vino y dijo esto: recuerden que los discípulos en ese momento no tenían entendimiento de lo que iba a pasar más adelante, que iban a arrestar al Señor Jesús, que lo iban a llevar a juicio, que lo iban a condenar y que lo iban a crucificar. Ellos no creían eso ni entendían eso, aunque muchas veces Jesús les había dicho, pero ellos no esperaban eso. Ellos se sintieron muy felices cuando el Señor Jesús lo recibieron en entrada triunfal ese domingo, ¿verdad? Antes que él estaba entrando a Jerusalén, se sentían felices porque ellos pensaban que lo que iba a hacer el Señor Jesús como rey era inaugurar ¿qué? Su reinado. Lo que menos se imaginaban era lo que iba a suceder, que lo iban, que una semana, el domingo, lo estaban recibiendo con hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor, y que a los días le iban a decir: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y entonces el Señor sí lo sabía, y entonces él dijo así: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Ahora, el sentido y el respeto de lo que significaba la Pascua para los judíos nos dan un ejemplo de la manera que nosotros debemos de apreciar lo que es que Cristo es nuestra Pascua. ¿Escucharon, hermanos? Pablo sí lo pudo expresar de esta forma, donde lo dijo en 1 Corintios 5:7, pero hoy queremos apreciar qué significa que Cristo sea nuestra Pascua. Y para esto, hermanos, ya que estoy hablando de Pascua, ustedes como evangélicos y cristianos que somos, como que no sabemos mucho de la Pascua. Tal vez lo que sabemos de la Pascua es que hemos visto películas en Semana Santa, de que los judíos celebran la Pascua, de lo que ellos recuerdan, de lo que, por qué lo celebran, todas estas cosas. ¿Sí o no? ¿Qué sabe usted de la Pascua? Muchos lo que saben de la Pascua es que es una ceremonia que hacen los judíos, los israelitas. Pero yo le pregunto, ¿los cristianos también celebramos la Pascua? No los veo muy seguros, por favor. Pregúntele al que está a la par, a ver, ¿usted cree que los cristianos celebramos la Pascua? ¿O quiénes celebran la Pascua? Hermanos, los israelitas
son los que celebran la Pascua. Los judíos son los que celebran la Pascua. ¿Escucharon bien, hermanos? El pueblo de Israel es al que se le ordenó, se le dijo que tenía que celebrar la Pascua. Entonces, yo quiero hoy hablarles, hermanos, de por qué lo hacen ellos. Uno es, escuchen bien, la generación que obtuvo la liberación, los primeros que vivieron esto. O sea, la Pascua no siempre se celebró. Se celebró a partir de algo que sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sucedió, hermanos, que el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, los libertó de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Y bajo un alto precio, hermanos, pudieron ser libres. Tantos años siendo esclavos. Gente nació, gente murió, gente nació, gente murió, viviendo como siervos, como esclavos. Imagínense ahí en Egipto. Hasta que clamaron a Dios, el Señor escuchó su oración, mandó a Moisés y el Señor prometió libertarlos. Pero hermanos, había un hombre poderoso. Podemos decir que el imperio más poderoso de su época era el egipcio. Y hermanos, imagínense, este hombre decía: ellos son mi mano de obra, ellos son los que me construyen los edificios. O como nosotros diríamos, ¿quién construyó esas pirámides? ¿Qué cantidad de esclavos se tuvo que usar? Hermanos, nosotros sabemos que los hebreos, como está escrito en el libro de Éxodo, ellos tenían que estar haciendo ¿qué? Continuamente se les pedía una cuota para estar haciendo ¿qué, hermanos? Esos ladrillos que ellos hacían, hermanos, para construir esas ciudades. Pero era, hermanos, ellos sentían una gran opresión al respecto. Pero hermanos, Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere, porque cuando Dios visita a su pueblo y Él promete que va a hacer algo, Él lo hace y para Él no hay nada difícil. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, vemos lo siguiente, que Dios tuvo que mandar ¿cuántas plagas? 7 o 9 plagas. Levante la mano los que dicen que son 7. Levante la mano los que dicen que son 7. Por aquí, para dejar los hermanos quedados en la materia. 10 plagas, amén. 10 plagas. Vamos a enumerarlas. La plaga de sangre, cuando todo en los ríos, todo, hermanos, las fuentes se volvieron sangre. La plaga de ranas. La plaga de piojos, la plaga de las moscas, la plaga del que el ganado se moría, la plaga de las úlceras y la plaga de cuando cayó granizo, la plaga de langostas que se comió todos los cultivos, la plaga de las tinieblas y llevamos la 9. ¿Y hasta cuál fue que Faraón dijo? Los dejo ir libres, ya no aguantamos más? Cuando el Señor dijo, ¿verdad? Que iba a pasar el ángel de la muerte, ¿iba a qué? A matar a los primogénitos. Hasta ese momento, hermanos, fue que Faraón los dejó ir. Y encontramos en el libro de Éxodo 11:1, mírelo bien, ahí está la palabra. Jehová le dijo a Moisés, vean, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Y el Señor, como todo lo sabe, dice, después de la cual Él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. ¿Escucharon, hermanos? Solo así ese hombre de corazón duro soltó a los israelitas, los dejó ir libres con la 10ª plaga. ¿Pero en qué consistía la 10ª plaga, pastor? Para los que no la saben, mejor leámosla. Éxodo 11 del 4 al 8 nos dice a nosotros en qué iba a consistir esa plaga. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche. ¿A qué hora? ¿A qué hora pasó todo esto? Yo saldré por en medio de Egipto y morirá, ¿qué dice? Todo primogénito en tierra de Egipto. Vean lo que dice la palabra. Desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Y todo primogénito también de qué. Vean lo que dice.
¿Lo sabía usted? Que no solamente fueron seres humanos, sino que dice, ¿usted sabe qué mortandad? De las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. O sea, en ese momento murieron los primogénitos, pero a veces como que a nosotros nos cuesta pensar primogénito, ¿qué implica? Y estamos hablando que si había un adulto mayor que era el primogénito, se murió. ¿Escucharon? Aunque ya fuera mayor, pero era el primogénito y aún estaba vivo, se murió. Pensemos, jóvenes primogénitos se morían. O una familia que tenía su primer hijo, bebé, ahí. Apenas estaban con su bebé felices porque tuvieron primogénito, se murió también. Porque cuando Dios dice una cosa, se hace así radicalmente. No hubo, como digamos, excepción. Él dijo que iba a pasar y eso sucedió. Por eso había que dice llanto en todo Egipto, hermano. No había lugar donde la gente no estuviera llorando. Qué tremendo, usted sabe. O sea, yo me pongo a pensar, viéndole el temor que le tenían, que todo lo que Moisés decía que iba a pasar al pueblo de Egipto sucedía. Y este hombre tan duro de corazón no quería hacer caso. Está bien, hermanos, no quería hacer caso. Pero ahora dice que va a morir todo primogénito. Tal vez Faraón no quería hacer caso, pero ¿qué piensan ustedes del pueblo de Egipto? ¿Ah? O el que sabía que era primogénito. Y los que sabían que eran las 11 de la noche y que ya faltaba poco para que llegaran las 12. ¿Cómo se sentía? Todos estaban así, hermanos, viéndolo. Todos estaban esperando a ver qué sucediera. ¿Y qué sucedió? Lo que el Señor dijo en su palabra. ¿Ok? Dice, habría gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. O sea, que ni un perro se puso ahí que cayera con un ataque, jadeando, enfermo, nada. Ahí Dios está cumpliendo su palabra. Y descenderá a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Así que entonces, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Dos cosas pasaron aquí, está bien, dos cosas pasaron. Uno es el poder de Dios para traer lo que Él dijo que era ese juicio, amén. Pero también la manifestación de la gracia de Dios, la manifestación de la gracia del Señor para liberar de esa muerte que iba a pasar sobre todas las casas, pero que no iba a caer sobre los israelitas obedientes que hicieron caso de lo que el Señor Jesús dijo que hicieran, lo que Dios dijo que hicieran. ¿Qué fue lo que Dios dijo que hicieran? Que tenían que matar un cordero y que tenían que agarrar la sangre de ese cordero y ponerla en el dintel de la puerta. Amén. Ellos debían, hermanos, coger un cordero, un corderito que no tenía nada que ver. Pero ¿cómo tenía que ser ese cordero? Según la palabra de Dios. Vea que el Señor es claro y hágale caso a Dios. Si Dios da instrucciones, tienen que hacerse tal y como Él dice. Y los que no, por favor, los que no hicieron caso, ellos sabrán lo que recibieron. Pero mira lo que dice aquí la palabra, que tenían que coger un cordero sin defecto, matarlo, marcar con la sangre el exterior de la casa, es decir, las puertas a nivel externo. No lo tiene que ser, como digo, no, a nivel interno, era externo, para que cuando pasara ese ángel, que viera que, hermana, que ahí habían que israelitas, porque los israelitas le hacen caso a Dios y están bajo, diga conmigo, estaban bajo la gracia de Dios, bajo cobertura, para que ese ángel no matara a ningún primogénito de los que estaban en ese lugar. Pero tenían que matar a un cordero y agarrar esa sangre y ponerla, hermanos, en el dintel de las puertas. Amén. Eso es el significado de la palabra Pascua. ¿Sabía que la palabra Pascua significa pasar de largo? Dígale que está a la par. Pascua significa, así, literalmente, pasar de largo. Y usted no lo sabía y ahora lo sabe. Gloria a Dios. Entonces, por un lado estaba cayendo el juicio de Dios, pero por otro lado estaba cayendo ¿qué?
la misericordia de Dios. Amén. ¿Para quién estaba el juicio? Para los egipcios, los que no creen, los que no son pueblo de Dios. Pero los que son los que hacen caso, dice la palabra, que estaba cayendo gracia de Dios. Amén. Aquí estamos los israelitas en nuestra casa. Hicimos todo lo que Dios dijo que hicieran. Pusimos la sangre. Pero hermanos, a la esquina vivían unos egipcios y escuchábamos los lloros y los lamentos y los gritos, la gente llorando, que se murió el papá, que se murió el hermano, que se murió un niño, que hermanos, se sabe, por todos lados iban gritos. Y nosotros aquí todos abrazaditos, confiando en que el ángel no iba a entrar y matarnos a nadie, ni al papá, ni a la mamá, ni a un hijo, ni nada. Y aquí decimos, gracias Dios, gracias Dios. ¿Por qué? Porque la casa estaba marcada. ¿Estaba marcada con qué? Con un cordero que habíamos matado y le hicimos caso al Señor y pusimos la sangre ahí. Vea lo que representa el poder de la sangre. Diga conmigo, gloria a Dios. Desde ya estaba el Señor diciendo que hay poder en la sangre. Amén. La muerte tuvo que respetar el poder de la sangre. Aleluya. Desde entonces se le mandó a Israel, desde ese día se le manda a ese pueblo que ellos fueron libertados por la 10ª plaga. Y le dijeron, no solamente pasó y que celebraron ellos esa forma de comerse un cordero y comer, hermanos, el pan sin levadura y todas las indicaciones que les dijeron a ellos. No solamente ellos que vivieron ese susto. Desde ahora en adelante todos van a tener que hacerlo en tal mes. Amén. Y a partir de lo que Dios dijo, las diferentes generaciones hasta el día de hoy celebran la Pascua. Pero hubo una generación que vivió las cosas como protagonistas, viviendo, hermanos, el temor de lo que pueda suceder. Los demás solamente recuerdan y le hacen caso al Señor y lo conmemoran. Amén. Ahora vean algo. Ustedes saben que el pueblo de Israel, por toda la época que ha tenido la historia, el pueblo de Israel, encontramos que han sido así como intermitentes. Le hacen caso a Dios, no le hacen caso a Dios, le hacen caso a Dios, no le hacen caso a Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Ustedes lo han visto. Y cuando uno lee el libro de los reyes o crónicas, uno se da cuenta que habían reyes malos, idólatras. Y habían reyes que le hacían caso a Dios, que eran como David. Y por eso se pone de ejemplo que tenían un corazón que eran como David fue. Ahora, ¿sabían ustedes que mucho tiempo se dejó de hacer la Pascua? Y un rey que se llama Josías, búsquelo en 2 Crónicas 35 al 18, un rey, es más, ese rey empezó como niño. Y sin embargo Dios lo fue usando, trayendo un avivamiento. Una vez que él leyó, le dijeron, vea, aquí encontramos en la casa de Dios, en el templo de Dios, encontramos así como abandonado el libro de la ley. Cuando estaban arreglando la casa, encontramos el libro de la ley. Se la llevaron a Josías y se la leyeron. Y todo lo que decía, que si no hacían esto, Dios iba a traer castigo. Y todo lo que decía ahí la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hizo Josías? Una vez que leyó, él se sintió arrepentido, tuvo temor de Dios y se dio cuenta que ellos habían dejado de practicar la Pascua. Y entonces él empezó a hacer los preparativos para hacer la Pascua y la hizo de tal forma tan especial, la Pascua, que dice 2 Crónicas 35 y 18: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel y los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. O sea, hermanos, él dijo, hay que hacer las cosas, diga, bien. Vamos a hacerlas como Dios se merece. Digan conmigo, hay que hacer las cosas bien y hay que hacerlas como Dios se merece. ¿Cuántos dicen un amén aquí? Bien, yo quisiera preguntarles a ustedes, ya que esto pasó hace mucho tiempo, ¿habrá aprendido el pueblo de Israel a hacerle caso al Señor y celebran la Pascua? ¿Usted conoce judíos? ¿Alguno de ustedes conoce un judío?
dice, bueno, yo creo que tal vez usted no conoce a nivel personal un judío, solo la hermana Carol, porque Carol trabaja en una empresa donde los dueños son judíos. ¿Cómo se llama? Pasatex, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero y ella nos cuenta cómo son ellos, que ellos cierran el día sábado, que todas estas cosas, ellos son muy fieles en guardar la ley. Ahora, vea lo que hacen los judíos hasta el día de hoy. A mí me interesó saber y yo pregunté, ¿qué hacen los días los judíos para celebrar la Pascua? Los que son conservadores hoy. ¿Y sabe lo que hacen? Vean, se lo puedo leer. ¿Cuántos quieren que lo lea? Vea lo que dice. Hacen una limpieza previa. ¿Escucharon? Se limpia el hogar de todo producto con levadura. Esta limpieza es meticulosa y tiene un valor simbólico de purificación espiritual. Entonces, no puede haber nada en la casa que tenga ¿qué? Usted tiene un queque ahí. Tiene galletas. ¿Va para dónde? Lo sacan de ahí para la basura. Ahora, dice que también muchos judíos conservadores venden simbólicamente su hametz a un no judío durante la festividad. Bueno, eso no lo puedo explicar mucho. 2. La cena del Señor, la primera y la segunda noche, se realiza un seder, una cena ritual con una guía llamada Haggadah que narra la salida de Egipto. O sea, cada vez que ellos van a tomar y celebrar la Pascua, como ahorita vamos a hacer lo que van a comer, lo que van a comer ellos, el cordero y el pan sin levadura y todo esto, lo que ellos comen, ellos no solamente lo comen, sino que hacen, que cuentan la narrativa a sus hijos y a toda la familia de cómo sucedieron las cosas. Amén. ¿Qué más hacen? Se incluyen alimentos simbólicos como el cordero, hierbas amargas, o sea que es, y matzah, que significa pan sin levadura, entre otros. Se leen textos, se cantan himnos y se fomenta la participación de todos, incluidos los niños, por ejemplo con las 4 preguntas. O sea, le dicen a los niños que se aprendan las cosas que pasaron y les hacen 4 preguntas, hermana. Amén. Ahora, durante los 8 días se evita todo producto con levadura y se consume el pan ácimo, o sea, ese pan sin levadura. ¿A dónde está Carla? Carla, es como aquel pan que fuimos a la sinagoga, que usted me regaló de aquello, ¿verdad? Que no sabía nada. Con razón me lo regaló. Ok. Algunas familias adoptan una cocina completamente libre de hametz, o sea, sin levadura, nada. Ok. También a nivel de servicios religiosos, ellos en la sinagoga, especialmente la primera y la última noche, están teniendo actividades. Se leen textos como el Al-Fará y partes que recuerdan la liberación. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? ¿Qué les estoy tratando de dar a entender a ustedes? Que no importa el tiempo que estamos viviendo, y eso pasó hace mucho tiempo, y sin embargo que ellos lo hacen con mucho respeto, con mucho agradecimiento, porque si hoy son nación y existen es por la gracia de Dios. Amén. Y no quiero que aquí se me vuelvan judaizantes, nadie. No estoy diciendo que ustedes empiecen a ser cristianos judaizantes o ¿cómo se llama? Mesiánicos, no sé, no. Yo lo que estoy diciéndoles a ustedes es que observen que para ellos la Pascua es tan importante como lo fue antes hasta el día de hoy. Y que lo hacen con el debido respeto, nada en vacilón ni nada, no. Lo hacen con ¿qué? Con gratitud y reverencia a Dios. Amén. ¿Para qué nos sirve eso? Para entender que cuando el Señor Jesús celebró la Pascua, Él lo estaba haciendo igual, de la misma manera. Y ahora está instituyendo para los que no somos judíos, porque nosotros no somos judíos, hermanos, por descendencia, nosotros no somos judíos, pero ahora nosotros somos el nuevo pueblo de la alianza, del nuevo pacto. ¿Cuántos le dan gracias a Dios?
¿Qué significa eso para usted y para mí? Que ahora también nosotros celebramos la Pascua, pero es la Pascua que se llama Cristo. Diga conmigo, Cristo es nuestra Pascua. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo es nuestra Pascua. ¿Y cuál es el significado de que esto sea? Primera Corintios 5 al 7 dice de la manera en la Nueva Versión Internacional, para que ustedes por favor me pongan atención, porque lo voy a leer en una forma diferente. En otra versión dice: deshágase de la vieja levadura para que sean masa nueva. ¿Qué tipifica la levadura, iglesia? ¿Por qué Dios no quería que comieran el pan con levadura? Porque la levadura, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? El pecado. ¿Escucharon, hermanos? Entonces Pablo dice aquí que hay que deshacerse de la vieja, ¿qué? Levadura. Deshágase de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Y dice él: porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. ¿Quién es el Cordero Pascual? Cristo, gloria a Dios. Por eso es que Juan el Bautista dijo lo siguiente. Dice la palabra en Juan 1:29: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él. Para todo el mundo era una persona más que se estaba acercando. Pero ¿qué dijo Juan el Bautista? Dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ahora, si ustedes recuerdan, yo le voy a invitar que lo lea en su casa porque son bastantes versículos. Éxodo 12 del 3 al 14. Ahí nos dicen a nosotros cómo tenía que ser el cordero, que el cordero se apartaba días antes, que el cordero tenía que ser examinado antes de que fuera sacrificado. ¿Saben por qué? Porque el cordero tenía que ser, hermana Olga, sin pecado. ¿Usted sabe que usted sale en todas las predicaciones? Porque siempre le digo hermana Olga, porque es como una forma para que todo el mundo esté así como captando, hermana. Entonces, vea, quiero explicarles que el cordero no era nada más de seleccionar un cordero. Lo apartaban 4 días antes. ¿Cuánto? 4 días antes de matarlo. ¿Sabe para qué? Para que usted lo viera el animalito, lo apartara. Este fue el que yo escogí o el que yo compré. Aquí lo tengo el animalito. Todos esos 4 días que usted estaba escuchando, él en su casa, si usted lo tenía en el patio, ve, ¿sí o no? Y ese animalito, ¿qué sabía él? Por más que los chiquitos se encariñaran o la gente le agarrara precio, pero él no tenía nada que ver con los pecados de ellos. Y sin embargo, ¿qué? Iba a morir, iba a ser sacrificado. Luego, en esos 4 días, Alex, tenían que ver al animalito. Pero ¿qué hubiera pasado si ese animalito de casualidad se hubiera raspado? Digamos, se cholla, se raspa o tiene una herida. No sirve, hermana. Tenía que ser ¿qué? Sin defecto, sin nada. Tenía que ser hasta el día, hasta el mismo momento. ¿Escuchó, hermana? Ahora, ¿saben ustedes que el Señor Jesús es ese cordero que fue examinado? O sea, entró, fue seleccionado en la entrada triunfal a Jerusalén. Y hermanos, y esos 4 días que hicieron con él, luego cuando lo arrestaron, ¿no es cierto que lo examinaron los mismos del Sanedrín, el sumo sacerdote y todos lo estuvieron examinando? No le encontraron defecto. Trataban de calumniarlo, trataban de decir y acusarlo por aquí y por allá, pero ¿qué le iban a encontrar? Si el Señor es perfecto y sin defecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, amén. Y así, querida iglesia, así como ellos tenían que apartarlo y tenían que comerlo, como el Señor lo dice: y esa sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en señal, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones,
por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Entendamos la relación, hermanos, de esta Pascua de los israelitas con lo que Jesús dijo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Vean en San Juan 6, 53 al 56, por favor. Y ahí se lo van a poner ustedes para que lo vean. San Juan 6, 53, 56. Ahora tiene sentido cuando usted lee esta parte de la Biblia y entiende, relacionándolo con lo que el Señor estaba diciendo en el libro de Éxodo y lo que ellos vivieron. Usted le va a entender. ¿Qué dice? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, que dice, vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es que verdadera comida y mi sangre es que verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Lo que estaba diciendo el Señor es: yo soy el Cordero. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Yo soy ese Cordero de la Pascua. Y tienen que comer, ¿qué dice? Mi carne. Y beber, ¿qué dice? Mi sangre. Ahora, ellos entendían, los judíos no entendían y decían: ¿qué es? Que nosotros tenemos que comérnoslo a él, literalmente. Lo que ellos no iban a entender ni captar era que lo que el Señor estaba diciendo era que él iba a ser el Cordero que iba a ser sacrificado. Su carne iba a ser, ¿qué? Hermanos, clavada en esa cruz, y a él se le iba a salir la sangre, que es la vida de una persona. Pero nosotros hoy entendemos, hermanos, que para los judíos la sangre, ¿dónde tenía que estar para que el ángel no matara al primogénito? ¿Dónde tenía que estar la sangre? Si estamos hablando de la casa, ¿tenía que estar a dónde? Afuera. Ahora, para que usted sea libre de la muerte eterna, ¿dónde tiene que estar la sangre? Usted va a agarrar sangre y va a ponerla ahí en su casa y todos los vecinos van a ver por qué está esa mancha roja ahí, ¿no? ¿A dónde tiene que estar la sangre? ¿A dónde tiene que estar la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado? Diga conmigo, no está afuera, está adentro. ¿A dónde está? Adentro. Por eso el Señor decía: comed, ¿qué dice? Mi carne, y bebed, ¿qué dice? Mi sangre. Aleluya, amén. Ahora, escuchen bien, ¿cuándo hacemos nosotros esto? San Mateo 26, 28 y 29. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que de ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cada vez que tomamos la cena del Señor decimos: este pan simboliza, ¿qué decimos? La carne. ¿Y qué simboliza? O sea, el cuerpo del Señor Jesús. Y la sangre, el vino, simboliza, ¿qué decimos? La sangre. Vean, hermanos, como está escrito que el que no come la carne y bebe la sangre no puede tener vida eterna. Hermanos, se ha dado para confusiones. Y les explico, iglesia. Hay iglesias, es más, la iglesia católica creen que cuando la gente da la hostia como pan y la moja en el vino y se la pone en la boca a la gente para que se la coma, que cuando la gente está comiendo esa hostia, que es como el pan y el vino ahí, porque a usted no le haga una copa, nada más se lo mojan, ¿verdad? A la gente, no, usted, me refiero a la gente que es católica. ¿Qué es lo que sucede? Ellos creen que cuando usted se come eso, a usted dentro hay un milagro que se convierte en la carne de Cristo y la sangre de Cristo. No simbólicamente, sino literalmente. Pero nosotros entendemos que no significa eso. El pan es pan y el vino sigue siendo vino, aunque usted se lo coma y se lo tome. Y pueden hacerle las muestras y todo con laboratorio y van a darse cuenta que eso es lo que usted tiene en el estómago. Pero ¿qué quiere decir? Es que no es en sí lo material, es la fe que usted entiende lo que sucedió. Usted entiende que ese pan
representa a Cristo que murió por usted, y esa sangre es el vino que representa la sangre derramada de Cristo. Y usted le da gracias a Dios que no está afuera, está dentro de usted. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Amén. Ellos tienen que celebrar la Pascua comiendo. Cada familia hasta el día de hoy en todas partes del mundo tienen que ir. Yo no me imagino que allá en Boulevard, en Romoser, van a tener corderos, sino que van al mola, al súper, y compran ¿qué? Cordero, y comen cordero. Es un símbolo para ellos, ¿verdad? Pero nosotros ya no tenemos que hacer eso, porque solamente hubo un cordero, y ese es Jesús. ¿Y qué dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 9:28? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así Cristo fue ofrecido una sola vez, y Él es el Cordero. No hay que estar matando corderos. Ya Cristo es nuestro Cordero. El pan simboliza lo que Él hizo una vez y para siempre. Diga conmigo: Cristo murió una vez y para siempre, porque su sacrificio, hermanos, fue suficiente para, hermanos, perdonarnos, salvarnos y liberarnos. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Así como ellos tienen un recordatorio celebrando su Pascua, le dicen a sus hijos, a sus descendencias, a sus generaciones, que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Nosotros, cada vez que celebramos la cena del Señor, ¿qué decimos? El Señor nos liberó del pecado. El Señor nos salvó del poder de la muerte. ¿Cuántos pueden decir eso? Cristo nos salvó, aleluya. Nosotros somos libertados. Así como ellos fueron libertados para ser pueblo de Dios, salieron de Egipto, llegaron hasta, hermanos, el monte donde el Señor trajo sus leyes, y hermanos, hicieron una alianza, un pacto con Dios que se llama el primer pacto. Hoy nosotros, cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos que somos, diga conmigo, el pueblo de la nueva alianza, del nuevo pacto que el Señor Jesús ha hecho, no solo con judíos, sino también con los gentiles que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Aleluya. La sangre del Cordero fue sacrificado, puesto la sangre en el dintel. Amén. Fue salvo cada primogénito en cada familia. Pero hoy esa sangre del Cordero de Dios no solamente salva a los primogénitos. Solo yo me hubiera salvado, porque yo soy primogénito. En su casa, ¿quién es el primogénito? ¿Hay aquí primogénitos? Levanten la mano los que son primogénitos. Bueno, hermanos, si usted hubiera estado en este tiempo, se salvó. Pero con el nuevo pacto, no solamente los primogénitos. O sea, estamos hablando que la bendición de la gracia del nuevo pacto es que no solo vino por primogénitos, sino vino para salvarnos a todos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dele gracias a Dios. Esa sangre que está dentro, amén, nos ha salvado a los que hemos creído en Él. Aleluya. Dice la palabra en Hebreos 9:22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Y se lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Perdón de qué? De los pecados. Así que, iglesia, hoy usted y yo entendemos por qué nosotros somos fieles y agradecidos en celebrar la cena del Señor. Piénselo bien, iglesia, al menos aquí en Amor con Propósito. ¿Cada cuánto celebramos la cena del Señor nosotros? A ver, ¿cuánto? Cada mes. Y usted lo hace con alegría, con gozo, porque es cena del Señor. Estamos celebrando la Pascua, que es Cristo,
Cristo es nuestra Pascua. ¿Está bien? ¿Lo entendió? ¿Lo captó? Pero resulta, hermanos, que puedo hacer pensar, hay iglesias que casi no celebran la cena del Señor. Y hay iglesias que no celebran la cena del Señor porque son muchos. ¿Y qué significa que si son miles? ¿Cuántos panes habrá que hacer para miles? ¿Cuántas botellas de vino habrá que comprar para miles? ¿Ah? Pero dele gracias a Dios porque aquí en tu iglesia tú puedes celebrar la cena del Señor y recordar y agradecer lo que Cristo hizo por ti. Y si en verdad Cristo murió, que tú sabes que así es, y Cristo es tu Cordero Pascual, amén, y Cristo, hermanos, derramó su sangre, usted puede decir, todo esto sucedió y también sucederá la salvación de mi alma. Dele gracias a Dios. No está condicionada a nada. Ya Cristo fue el que murió y no hay que sacrificarlo continuamente. Es un símbolo de lo que Cristo ya hizo. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, iglesia, usted dice conmigo, Cristo, diga conmigo, Cristo, estoy comiendo el pan, diga, Cristo vive en mí. Cuando usted toma el vino, diga, la sangre de Cristo está en mí y me ha limpiado de todo pecado. Pónganse de pie, iglesia, y démosle un aplauso a Dios que se merece toda